promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio Dominical para mí, con mi familia y desde la realidad de las comunidades eclesiales. Por una iglesia en salida samaritana. Orar. Encontrarnos con el Señor y ser felices es algo que no tiene precio para nosotros. Ver el resplandor de Cristo camino a la cruz ilumina nuestro corazón y nos promete esperanza de vida y libertad. Envía, Señor, tu Espíritu para que nos renueve. El Evangelio de hoy es del segundo domingo de Cuaresma, es según San Mateo. El Evangelio del domingo pasado nos situó en el desierto, lugar de la prueba y de la lucha contra el rival del proyecto de Dios. Hoy nos sitúa en lo alto de una montaña, lugar de la transfiguración. Es el punto de llegada para los que son fieles al proyecto de Dios, como lo fue Jesús. Brandon Alejandro Godoy Corado nos leerá el relato, que luego comentará Miguel Ángel Martínez, obispo electo de Izabal. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. La Iglesia nos presenta para este segundo domingo de Cuaresma el texto de la transfiguración de Jesús. De una manera anticipada, la liturgia nos lanza a vivir la Cuaresma como un camino que nos lleva a celebrar la vida. Pasamos del desierto de las tentaciones a la victoria de la vida sobre la muerte. Este acontecimiento de la transfiguración inspira el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año, donde nos recuerda: en este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando estos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo antes se había producido un auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro, quien tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Los lleva a un monte alto. Recordemos que para Mateo la montaña tiene un especial sentido, porque para el pueblo de Israel las grandes manifestaciones de Dios se habían dado en las montañas. Y así el primer discurso de Jesús, el evangelista lo sitúa precisamente desde un monte. Desde allí les muestra claramente lo que sucedería luego de la pasión, pues no terminará esta en un fracaso. La victoria está garantizada, pero llegará en su momento. Todo esto está en la línea de las Sagradas Escrituras. Por eso junto a Jesús aparecen Moisés y Elías, los 2 grandes representantes del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Ante la admiración de los discípulos, donde Pedro ofrece construir 3 chozas para seguir en aquella contemplación, de repente los cubre una nube que indica la presencia de Dios, lo cual queda confirmado por la voz que escucha: Este es mi Hijo,
muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escuchen. Jesús asume en todo la voluntad del Padre, pero es necesario que quienes quieren seguir el proyecto del Maestro escuchen y asuman también dicho proyecto. Pedro y los otros discípulos son invitados a levantarse y a perder toda clase de miedo. Transfigurados con la luz de Cristo, contemplamos el Evangelio y finalizamos luego con la reflexión que hace el Padre Víctor desde Santa Catarina Mita, Jutiapa, sobre la realidad que vivimos. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén, y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Después de escuchar la canción que nos ha propuesto el Padre Ferdi Salazar Alarcón, les propongo la reflexión que tomo del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año, titulado Ascesis Cuaresmal, un camino sinodal, porque dicho mensaje está inspirado en el episodio de la Transfiguración del Señor. El contexto de ese episodio es un momento de crisis en la vida de los discípulos, cuando éstos manifiestan incomprensión hacia Él. Incluso antes se había dado un auténtico enfrentamiento entre Jesús y Simón Pedro al rechazar su anuncio de la pasión y la cruz. Jesús lo reprende enérgicamente al decirle: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Durante la Cuaresma somos invitados por el Señor a caminar con Él a un lugar apartado, aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida. En la Cuaresma somos invitados por Jesús a subir a un monte elevado, junto con Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. Pero ¿qué es la ascesis cuaresmal? Es un compromiso animado siempre por la gracia para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Esto era lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos. Esto es lo que también nosotros necesitamos para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina realizada en el don total de sí por amor. Debemos dejarnos conducir por Él a un lugar de desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Por eso es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña.
Para la vida pastoral y eclesial de hoy, en clave sinodal, estos requisitos de esfuerzo, sacrificio y concentración también son importantes para nosotros, que como Iglesia nos hemos comprometido a realizar el camino sinodal. Por eso nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal. En el retiro del Monte Tabor, Jesús llevó consigo a 3 discípulos, elegidos para ser testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo es, al fin y al cabo, nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos, y juntos, como iglesia peregrina en el tiempo, vivimos la Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Comparando la subida de Jesús y sus discípulos al Monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es sinodal, porque lo hacemos juntos por la misma senda, discípulos del único Maestro, Jesucristo el Señor. Sabemos de hecho que Él mismo es el camino, y por eso, tanto en el itinerario litúrgico como en el itinerario del sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y profundamente en el misterio de Cristo Salvador. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús.